Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro con ustedes aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, las noticias, novedades que se han generado en estos días. Indicarles, pues bueno, que ya el gobierno está trabajando en lo que tiene que ver con ese diálogo, ¿no? La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, decía este día lunes, pues justamente que están tendiendo puentes, pero no para con quienes han delinquido, decía claramente, en esa búsqueda justamente de crear puentes para encontrar una gobernabilidad luego de haber cumplido 2 años el presidente Daniel Noboa, que sin lugar a dudas, pues después de ese revés que tuvo con la consulta popular y el referéndum, tiene que buscar otras líneas, y en eso es parte de los recambios que está haciendo su equipo de trabajo, su equipo de gobierno. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ya hay algunos nombres que se están moviendo, nombres que ya están definidos y otros que vendrán, que también tendremos que ver qué pasa con el tema de seguridad, aunque se mantienen y se ratifican de momento los que están a cargo justamente de esas carteras de Estado. Estamos a esta hora también de la noche. Quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida a Estefanía Concha Crespo. Ella es politóloga, analista política y también es vocera de la Juventudes Social Cristiana. Estefanía, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, quiero saludar también a la audiencia, espero que hayan tenido un lindo día y pues empecemos. Sí, quería consultarle justamente, hay un tema, ¿no? La preparación de los jóvenes en política. Hemos visto cómo en los últimos tiempos lo que debería ser algo positivo, de que los jóvenes están entrando en la política, hemos visto que tal vez no han dado la talla en algunos casos, o tal vez se cogieron cuadros al azar de los partidos y movimientos políticos. ¿Cómo ven ustedes como Juventudes Social Cristiana, usted como analista política también, cómo ve esto que está ocurriendo, esta transformación de la política, pero que a su vez no está llenando, como quien dice, las expectativas? Eso tiene mucho que ver con cuánto invierte o está dispuesto a invertir un partido político en la preparación de los jóvenes. Desde el Partido Social Cristiano se incentiva mucho el tema de la preparación, tanto nacional como internacional. Tenemos jóvenes que nos representan en eventos internacionales y tenemos capacitaciones continuas para los chicos de todo el país. Yo creo que la preparación de los jóvenes es esencial para luego no tener asambleístas que llegan a sentarse en su curul y no saben ni cómo votar correctamente. Eso que obviamente estamos viendo en la actual política tiene que ver con esa formación que usted señala, pero también es un poco de los jóvenes que se aventuran a lanzarse, porque hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que conocer, hay que saber un poco de leyes. Yo el otro día comentaba en uno de estos espacios aquí del diálogo de I-99 que deberían existir nuevos requisitos, porque no podemos dar carta o rienda suelta para que cualquier persona vaya, por ejemplo, a redactar leyes. Hay que tener un poquito de conocimiento de esto. O sea, ¿cuál es la opinión de ustedes como juventudes que están surgiendo de que haya también esa preparación profesional para diferentes cuerpos colegiados que se necesitan en la asamblea? Esto como una forma de acotar al tema, sí creo que el primer acto de corrupción que comete cualquier joven es aceptar cargos públicos para el que no está preparado. En el momento en el que tú aceptas un cargo y sabes que no tienes el conocimiento técnico necesario para ejecutarlo, tú ya estás cometiendo un acto de corrupción. Pero muy aparte de esto, en temas netamente de las juventudes del Partido Social Cristiano, nosotros y a través de los años hemos demostrado que existe gente con experiencia dispuesta a dar el paso adelante. ¿Es momento de los jóvenes? Sí, es momento de los jóvenes, pero también es momento de que la sociedad acepte a jóvenes preparados, con ideas, más que nada que sigan un lineamiento partidista, porque ese es otro tema. Los jóvenes llegan y a los 2-3 meses se cambian de partido. Esto quiere decir que no existió una verdadera capacitación ni una verdadera identificación ideológica. El trabajo que se tiene que hacer en el país, formando bases y valores en los jóvenes, es tan grande y tan fuerte que no pasa solamente porque se vayan a formar en un partido, sino que son bases que vienen desde el hogar, desde el colegio, la universidad, la formación profesional, y tal vez en eso estamos fallando como sociedad. Ustedes como jóvenes también tienen claro que el reto para entrar en política es grande, porque se espera mucho de los jóvenes y a veces es tanto el problema, a veces la corrupción los embarga y muchos van por el dinero fácil. Sí. Aquí falta especificar una cosa. Tenemos muchos jóvenes que no encuentran un sentido, que se meten en el primer partido que se les cruza por delante
y luego terminan envueltos en casos de corrupción o en diferentes temas, pero nos estamos olvidando de que los valores también vienen de la familia y ese es un eje importante. Si no puedo decir el número uno dentro del partido, es tenemos que construir una sociedad con familias fuertes, con familias que de esa manera críen hijos con valores realmente arraigados y que no se vendan al mejor postor en su momento. Estefanía, la situación del país es bastante compleja y vemos, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa es un presidente joven, pero tenemos un país en decadencia, con instituciones realmente que están en muchos casos destruidas por años, y cambiar, transformar al Ecuador no es fácil, no va a demorar 4 o 5 años, son décadas que tendrá que pasar tal vez si es que vamos orientados, pero cada vez que llega un gobierno y se quiere cambiar algo, pues resulta que siempre hay una oposición que traba todo. ¿Cómo encontrar ese camino para que las cosas fluyan en el país, esa nueva sangre política que se está formando, que se está preparando, venga con otra idea, con otra mentalidad, de no la vieja política, la sucia política, donde realmente si hay alguien que piensa diferente y tiene algo bueno que proponerle al país, resulta que lo tratan de sacar del juego? Yo creo que los jóvenes, todos, y me incluyo, porque yo tengo 24 años, es necesario que entendamos que uno puede defender sus ideas, uno puede defender la ideología, uno puede defender todas estas cosas siempre y cuando sea por el bien del país. Y ahí es necesario encontrar el equilibrio y encontrar una gobernabilidad, que lamentablemente no es lo que tenemos el día de hoy, porque el oficialismo dice algo, la oposición dice otra cosa, pero nosotros como jóvenes somos parte de esta nueva sangre en la política y por ende tenemos que dejar de ver a la otra persona que no opina como nosotros como enemigo y simplemente como un opositor. Yo creo que hay que volver a construir el respeto dentro de la política. Estefanía, el PSC ha tenido algunos traspiés también a través de los años. Veíamos la época de los años 80, 90 con el ingeniero León Febres Cordero, luego con el abogado Jaime Nebot, finalmente con Cintia Viteri y Susana González. ¿Qué le ha pasado al PSC que en los últimos tiempos perdió esa fuerza con la que empezó hace muchos años, que fue gobierno en el año 84 al 88 con el expresidente León Febres Cordero, a llegar a este año 2025? Después de 40 años, tener realmente un impacto muy bajo en lo que tiene que ver en la captación de curules en la asamblea, de alcaldías, de prefecturas. ¿Qué ha pasado con el PSC? A ver, con el tema de la baja que ha tenido el partido, creo que es importante recordar que nosotros en este momento vivimos en una sociedad muy polarizada. Estamos viendo un pro Noboa que es en su mayoría gente que es anticorrea y gente que va a ser correísta hasta el último día de su vida, y es necesario poner las cosas por su nombre. Sin embargo, yo creo que la gente también ha dejado de votar por el Partido Social Cristiano, porque esto no es nuevo, por un tema de populismo en el sentido de que existieron y existen otras fuerzas que están captando votos que antes eran nuestros, y eso es en lo que estamos trabajando para recuperar. Esos votos que eran antes de ustedes se perdieron, por ejemplo, con la última, el último municipio que tuvieron acá en Guayaquil, como fue el de la doctora Cintia Viteri, y ahora tenemos un alcalde que empezó con la Revolución Ciudadana, pero tiene su propio movimiento que es Reto. ¿Ustedes están conscientes que esos casi 20 años que tuvo el abogado Nebot y esos 2 periodos que tuvo el ingeniero Febres Cordero fueron un tiempo suficiente para demostrarle a los guayaquileños de que el PSC iba por el camino? ¿Por qué finalmente la gente se decidió cambiar de orilla e irse al otro lado? A ver, el tema de que nosotros tuvimos 20 años dentro de la alcaldía, creo que la gente vio una mejora significativa en su día a día, es decir, tenían calles asfaltadas, tenían servicios integrales, tenían una serie de beneficios, de cosas que ofrecía el municipio que en este momento se han perdido. Sí creo que la gente, después de 20 años, quizás las nuevas generaciones se olvidaron un poco de cómo era el Guayaquil antes de la administración social cristiana. Pero seamos sinceros, la administración actual tampoco es que está ejecutando obras de la misma manera en la que lo hacía el abogado Nebot o en su momento el señor Febres Cordero. No es lo mismo, no es la misma cantidad de obras, y creo que la gente está empezando a darse cuenta de eso. ¿Ustedes irían con, obviamente, para las próximas elecciones, de pensar en que de la cantera de la Juventud Social Cristiana pues vayan a salir cuadros nuevos que puedan estar peleando una concejalía, un municipio, una asamblea nacional? Es decir, ¿ustedes están preparándose para eso? Sí, correcto. Nosotros estamos preparándonos para las siguientes elecciones seccionales.
Independientemente de quién sea el candidato del partido para la alcaldía, tenemos jóvenes que ya están lo suficientemente preparados para una concejalía o para aceptar un puesto en la Asamblea Nacional. Nuestros jóvenes se preparan constantemente. Nosotros nos preparamos constantemente porque yo soy parte de las juventudes. Entonces, eso me parece bastante importante. Existe gente preparada. Y ojo, no es que nos preparamos solamente con instituciones u organizaciones fuera, nosotros recibimos preparación de las mismas personas dentro del partido porque creo que debe ir de la mano este tema de la sabiduría y la experiencia de la gente mayor a nosotros con la efervescencia que tenemos los jóvenes que queremos cambiar el mundo en un mes. Y esa efervescencia que tienen los jóvenes están conscientes de que en el país Ecuador, llamado Ecuador, no es nada fácil conseguir las cosas y por ello todo es un proceso. Pero ¿qué pasa con esos lineamientos que hay que tener en la política, donde vemos que realmente, usted señalaba hace un momento, es verdad, el país está polarizado y vemos aquí dos tendencias que son las que están actualmente en la Asamblea? Son muy pocos independientes, son pocos los liderazgos del PSC, son pocos los del Pachacuti, la gran mayoría es la Revolución Ciudadana y del movimiento gobiernista de ADN. ¿Cómo cambiarían ustedes eso en las próximas elecciones seccionales? Va a ser difícil. Primero hay que regresar a las bases, hay que regresar al territorio, hay que regresar a que la gente sienta que existe un partido que tenga o no tenga el poder en estos momentos, sigue buscando las maneras de trabajar por ellos. Yo creo que eso es un elemento muy importante dentro de un partido político, el territorio. Ya, sentarnos con la gente a conversar sobre sus necesidades. Eso es algo que una vez que los políticos llegan a su cargo, se olvidan de todo el territorio que hicieron y de todas las necesidades que vieron. Segundo, aparte del tema de territorio, nosotros ya dimos el ejemplo de cómo podía ser una administración eficiente. El abogado Nebot lo demostró con creces. Por ende, es necesario recordarle a la gente de que es posible vivir de una mejor manera bajo otra administración. Esos lineamientos que dejó el alcalde Nebot son bases sólidas. Yo recuerdo, incluso desde que era muy niño, el abogado Nebot, cuando era gobernador del Guayas en el año 87, 88, por allá, siempre trabajó con el tema de obra social. Y eso es fundamental, el llegar a las bases, llegar justamente con la ayuda que necesita la gente. Pero va a ser un poco cuesta arriba cuando tenemos dos partidos, digámoslo frontalmente, aquí en Guayaquil, en la provincia, que es ADN y la Revolución Ciudadana, quienes sin lugar a dudas van a querer mantener esa hegemonía que actualmente han tenido, por ejemplo, en el tema de elección popular, en tener sus propios cuadros. ¿Ustedes irían solos, buscarían alianzas? ¿Qué piensa el PSC para futuras elecciones seccionales? Yo creo que en estos momentos todavía estamos muy bebés para hablar del tema de si van o no se van a generar alianzas. Ese es un tema que no solamente lo tratamos nosotros como jóvenes o lo conversamos nosotros, sino que lo tienen que tratar pues las personas más arriba de nosotros en el partido. Si vamos en una alianza, estoy segura de que es una alianza para beneficiar a la gente, y si no vamos en una alianza, pues creo que tenemos nosotros los cuadros necesarios para surgir y avanzar. Estefanía, ¿cómo es una preparación de ustedes dentro de la Juventud Social Cristiana? ¿Cuál es más o menos, por ejemplo, una rutina? Usted habla de llegar a las bases. ¿Cómo hacen? ¿A qué territorios van? ¿Dónde están? ¿Cuál es, como quien dice, ese trabajo que tienen que hacer para formarse justamente como Juventud Social Cristiana? Bueno, principalmente trabajamos dos ejes macros, dos ejes muy grandes, que es el tema académico, que es necesario, pero también el tema territorial. En el tema académico, pues hacemos constantemente capacitaciones, conversatorios, cosas que hagan que los jóvenes desarrollen pensamiento crítico, conversen entre ellos. Y aparte, en el tema territorial, nosotros hacemos brigadas de desparasitación para animales en sectores vulnerables, nótese el sur de la ciudad o sectores populares. Aparte de eso, también tenemos pues jornadas de capacitación para las personas de los sectores vulnerables, y yo creo que estos dos temas tienen que ir de la mano para ir construyendo nuevamente este territorio. Ese trabajo que hacen ustedes justamente es liderado. ¿Qué líder del PSC está atrás de ustedes, por ejemplo, que está guiando lo que está allí, en Alfredo Serrano? ¿Quiénes son estos legisladores de pronto que están ahí un poco más cercanos a ustedes? Bueno, actualmente pues nuestra presidenta cantonal, porque es mujer, se llama María Belén Amat. Tenemos nuestro presidente nacional de juventudes, que se llama Marco Castillo, que es quien nos da pues los lineamientos para hacer las cosas, pero aparte trabajamos muy de la mano con el exasambleísta Caiturri, nos apoya bastante en las actividades, comparte con nosotros, él mismo nos lleva a sus actividades, y creo que trabajar de la mano con él es bastante importante. Y por el lado académico, pues
la señora Diana Paslik también nos abre espacios en el ámbito académico. Entonces se van compensando los dos lados. Hubo una época en que justamente el PSC en Guayas era un partido muy fuerte, un movimiento muy fuerte, que tenía siempre la gran mayoría de legisladores, de asambleístas. ¿Se podrá retomar eso, Estefanía? Es una tarea bastante difícil en estos tiempos. Es una tarea bastante difícil, pero cuando las cosas se hacen bien y se quieren hacer bien, siempre existe la manera. A lo que me refiero es necesario que la gente recuerde que nuestros asambleístas en la mayoría de ocasiones votaron a favor de las leyes que hoy benefician a los ecuatorianos. Incluso hicimos propuestas de leyes que lamentablemente no fueron aprobadas en el periodo legislativo pasado, que eran en beneficio mano dura contra la delincuencia, por ejemplo, es algo que la gente pide bastante. Nosotros hicimos la propuesta y no fue aprobada. Esa lucha contra la delincuencia en estos momentos es tan crucial. ¿Ustedes cómo ven ese trabajo que se puede llevar adelante también desde la juventud, cuando hemos visto que el Estado le faltan recursos, le falta esa unidad incluso como autoridades de trabajar por la seguridad ciudadana, que es uno de los grandes males del Ecuador? ¿Cómo lo enfrentarían ustedes como jóvenes a sabiendas de lo que hoy en día tenemos? Un país que no está de lo mejor económicamente y en donde la división y el antagonismo pues terminan primando y destruyen a veces el trabajo en conjunto que se puede hacer. En este caso, tema puntual, el de seguridad. La propuesta del partido siempre ha sido y será mano dura contra la delincuencia, es en lo que nosotros creemos. ¿Qué implica esa mano dura, por ejemplo? Hay crímenes que deberían ser castigados con una prisión con mayor tiempo en la cárcel, o por ejemplo, criminales reincidentes. No puede ser posible que tengas un criminal que comete el mismo crimen 2, 3, 4 veces y le sigamos dando 1 año y medio, 2 años cada vez que comete un delito. Eso no está bien. Estefanía, y por ejemplo también no pasa por un tema de que a veces esas reincidencias de los delincuentes terminan siendo por la justicia, porque finalmente si los jueces los liberan, los dejan en libertad, si les dan esas medidas sustitutivas, si hablamos hoy en día de que hay una asamblea, hay una carta magna, una constitución muy garantistas, que incluso dicen algunos pues que favorece a los delincuentes, vamos a seguir repitiendo esa historia. Esa es otra de nuestras propuestas, destitución a los jueces que dejen en libertad a los criminales. Aquí hay que trabajar por 2 vías. Primero, hay jueces que lamentablemente su vida corre en riesgo, son amenazados, etcétera, etcétera. Y hay otros que cogen plata. Y hay otros que cogen plata, exactamente. Sí. Entonces, se debería de tratar cada caso dependiendo del escenario que se presente. No vamos a destituir a un juez que, por ejemplo, su vida o su familia están amenazados, pero sí podemos destituir a un juez que sea corrupto y que acepte plata. El trabajo obviamente es arduo, ¿no? Y yo recuerdo mucho lo que se ha hecho a nivel legislativo en esa asamblea, donde el PSC tuvo su mayoría en su buena época en la década del año 90, los años 2000, hasta ahora hace poco, unos 5, 8 años atrás. Pero ese trabajo que ustedes tienen que recuperar, Estefanía, si no tienen un líder, si no tienen una digamos que alguien en la política, en el día a día, va a ser un poco complicado. Seamos realistas, el abogado Nebot no está en el día a día de la política ya. Él lo ha dicho, es un líder del PSC, pero tal vez hay pocas intervenciones del abogado Nebot, a diferencia cuando antes era autoridad, cuando solamente de decir algo el alcalde de Guayaquil, pues bueno, había un camino, un norte a veces de seguir las cosas en la política esa semana. Ya no tienen eso ustedes. Aquí hay, creo que un sesgo, y lo voy a decir así, porque, ¿qué pasa? Que el abogado Nebot no salga como la gente estaba acostumbrada a verlo en radio, en televisión o en cualquier medio, no significa que el abogado sea desconectado ni de las bases del partido ni de sus militantes. Nosotros tenemos lineamientos que los recibimos del abogado Nebot. Nosotros conversamos con él. Es decir, no es una figura inalcanzable que una vez terminado su periodo se encerró en su casa y no recibió nunca más a nadie del partido. Existe una comunicación constante. Aparte del abogado de Nebot está el asambleísta Serrano, que también tenemos comunicación constante con él. Es decir, hay diferentes personas del partido que para los jóvenes están ahí y si es necesario que nos ayuden, nos ayudan. No es que los jóvenes nos estamos defendiendo nosotros solos y no sabemos qué es lo que pasa por la cabeza del abogado Nebot. Eso es totalmente erróneo. Y el trabajo que van a hacer ustedes para las elecciones, las seccionales que se van a preparar, van de la mano, obviamente, decían ustedes, con el eje que tiene que ver con la parte académica y aparte el tema del territorio. ¿Cómo convergen los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, los estudios con el hacer territorio? ¿Cómo es un día de ustedes en ese tema?
A mí me toca y me toca especialmente a mí, porque yo inicié en el partido y todavía estaba cursando mis estudios universitarios. Entonces, tiene que ver con cuántas ganas le quieres meter, cómo organizas tu tiempo. Es decir, yo tenía clases de lunes a jueves y si tenía una actividad el sábado, entonces procuraba el viernes hacer todas mis cosas para el sábado estar ahí en territorio apoyando y poniéndonos la camiseta, que es lo que hay que hacer. ¿Qué visión tienen ustedes hoy en día del gobierno actual? El presidente es un presidente joven, ha querido cambiar algunas cosas, sufrió recientemente un revés de una consulta popular y por eso le decía a Estefanía, no es fácil la política ecuatoriana, a veces uno cree que puede tener un poco la guía de decir de cómo debemos actuar, pero resulta que el ecuatoriano dice no, cuando se pensaba que el presidente Daniel Noboa tal vez tenía una consulta popular prácticamente ganada, así lo decían incluso las encuestas, viene un revés y el ciudadano dice no le gustó alguna medida, como por ejemplo el subir el precio de los combustibles. Hay medidas que son duras que tienen que tomarse, pero pasan factura políticamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Correcto. Nosotros estuvimos a favor de la consulta popular. Hay un comunicado donde abiertamente decimos, no creemos que es el momento, creemos que estas reformas que está pidiendo el presidente pueden ser realizadas mediante otra vía. Sin embargo, estamos a favor de la consulta y obviamente respetamos cuál sea el resultado democrático de la jornada, que ya sabemos cuál fue. Adicional, considero, al igual que usted, que este tema de que haya salido no en 4 preguntas, que al menos 3 parecían ganadas, ya. Al menos la 1, la 2 y la 3, la gente estaba muy segura de que iba a ganar. Ahora, el hecho de que no ganó significa, más allá de que estuvieran o no de acuerdo con las preguntas, un rechazo a la gestión. Y eso es algo que el presidente y su gabinete deben de analizar y deben de realizar los cambios necesarios para encaminar al país. Estefanía, obviamente encaminar al país significa de que haya un giro en la posición del gobierno, pero también los opositores, no, la oposición también tiene que entender de que esto no fue un triunfo de ellos, porque hay quienes se quisieron trepar en la camioneta de que este es mi triunfo y que yo hice campaña por el no y que gracias a nosotros, por eso el movimiento indígena también, es decir, eso es un triunfo de nosotros, los 31 días de paro. Creo que al final del día, si hubo la oportunidad de cambiar algo en el país, se terminó perdiendo para todos, porque había un proceso, había que definir después asambleístas constituyentes. No sabemos qué hubiera pasado a la final si seguía una asamblea constituyente polarizada, pero el país ve una oportunidad de cambiar. Y ustedes, como jóvenes, ¿qué otra oportunidad creen que podemos tener para cambiar el país? ¿Cuándo? Oportunidades para cambiar el país todos los días desde cada una de nuestras trincheras. Y esta es una creencia personal, nosotros tenemos que hacer todo lo posible desde el pequeño espacio que ocupamos en esta ciudad para intentar hacer un mejor país por un trabajo en conjunto. El país decidió no irse a una constituyente. Puede ser por miedo al cambio, puede ser porque no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se presentaron las preguntas. Hay un sinfín de motivos. La oposición, es verdad, se quiso trepar a la camioneta y hubieron varias organizaciones de la sociedad civil que les dijeron, este no es un triunfo de ustedes, este es un triunfo de una sociedad civil organizada que se realizó el trabajo de hormiga para todo este tema. Yo creo que podríamos empezar a ver cambios un poco más tangibles después de las elecciones seccionales del 2027, cuando, si todo sale bien, nosotros regresemos a la alcaldía y a la prefectura. Creo que es momento de ejecutar lo que nosotros estamos compartiendo. Por ejemplo, usted me mencionaba hace un momento que, por ejemplo, está muy cerca del ex legislador, el ex concejal Jorge Acaiturri. Podría ser él también un candidato a la alcaldía de Guayaquil, podría ser el propio Vicente Tayano, alguna de las figuras, la propia Dayana Pazley. A pensar en Guayaquil, recuperar primero Guayaquil. Sí, ese es uno de nuestros enfoques principales. El nombre de quién va a ser candidato, yo no lo puedo dar porque esto tiene que ser el resultado de un proceso de democracia interna. Este proceso no lo hemos tenido por el momento, sin embargo, yo considero que tenemos varios cuadros preparados para que tomen la batuta de dirigir y recuperar Guayaquil. ¿Tienen una fecha ustedes de hacer primarias, de cuándo más o menos van a sentarse a ver algunos nombres? Porque ya el otro año es un año electoral y prácticamente hay que prepararse para justamente lo que serán esas elecciones del 2027. Por el momento no, ya que, como lo dije al principio, el partido está saliendo de un proceso de consultoría, que es de conocimiento público. Sí deberíamos de tener esta conversación, yo creo que en los primeros meses del próximo año, pero eso no depende de las juventudes, no depende de mí, dependerá pues de las cabezas del partido.
Ustedes obviamente son los jóvenes y le apuesta el Estado a veces a que el futuro del país esté en los jóvenes, pero como hablamos hace un momento, ¿no? Si no hay valores, si no hay justamente esa formación desde las bases, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el tejido social? Seguimos teniendo barrios en Guayaquil en donde hay hogares destruidos y mucha gente dice, bueno, ¿cómo le llegas a la gente? ¿Cómo si tenemos el tejido social destruido? ¿Cómo trabajarían ustedes en este sentido? Nosotros ya lo estamos trabajando. Esto de hacer territorio implica también conocer cuáles son las realidades del guayaquileño en su día a día. ¿Qué han encontrado ustedes, por ejemplo, en esos territorios que hacen? ¿Qué es lo que más le pide la gente? Hay mucha ausencia hay mucha ausencia de este municipio que antes lo sentían muy presente. Cuando nosotros visitamos sectores vulnerables dicen que regresen las brigadas médicas, que regresen las brigadas de esterilización de mascotas. Son servicios que la gente quizás los dio por sentado en su momento, pero que en este momento que no los tienen, les hace falta. Y ustedes, obviamente, esto es un trabajo que tiene que ir para largo. ¿Hacia dónde se proyecta Estefanía, por ejemplo? ¿A dónde quisiera llegar como una militante del PSC de la Nueva Juventud? Yo aceptaré donde el partido quiera ponerme. Decir que yo quisiera ABC cosa, no me parece. Yo considero que uno puede hacer el mejor trabajo en donde esté. Sea de como cara al público, sea de la parte de atrás, uno puede hacer un excelente trabajo y yo seguiré trabajando por el partido donde sea que me quieran. Y sin lugar a dudas ustedes van a trabajar de la mano también con los líderes, ¿no? Con los grandes líderes que ha tenido el PSC y que están ahí, como lo mencionaba hace un momento. Esa experiencia la comparten en esas reuniones que tienen ustedes, donde tienen que hacer militancia. ¿Qué es lo que más les llega, por ejemplo, de la experiencia de un abogado Nebot, de un Alfredo Serrano, de un propio Acaiturri, que está acá? Con el abogado Nebot creo que lo que más te llega es escuchar cómo era Guayaquil antes de que llegara él y cuando llegó todo lo que se encontró en el municipio. O sea, antes de que llegara el partido, valga la aclaración. Y, por ejemplo, con Jorge Acaiturri, creo que lo que más me ha llegado a mí en estos meses que hemos trabajado de la mano es el tema de que uno puede seguir haciendo cosas por la comunidad aunque uno ya no esté en el poder. Él ya no es asambleísta y sin embargo sigue yendo a la jornada, sigue brindando servicios, sigue trabajando y creo que eso es importante porque es demostrarle a la gente que no importa desde qué orilla estás, siempre se puede hacer algo. Y la gente, lo que hoy en día que ustedes están observando como jóvenes, ¿qué es lo que pide? Seguridad, salud, educación, economía, trabajo. ¿Qué es lo que más ven ustedes? ¿Qué encuentran? Todo lo que acabas de mencionar, seguridad, trabajo, educación. Más que nada el tema de seguridad creo que es la preocupación nacional, pero también la facilidad con la que quizás se hacían las cosas en la administración pasada, lo que acaba de mencionar, el tema de las brigadas, tener los servicios de una forma tan cercana, son cosas que la gente valora. Y las bases del partido están volviendo nuevamente a reencontrarse, empiezan por Guayas, a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Cómo están? ¿Están pensando también en nacional o empiezan primero acá Guayas, Guayaquil, tratando de recuperarse? Lo más importante es reconstruir y recuperar Guayaquil. Es decir, recuperar nuestras bases, construir nuevas bases, porque no es solamente de quedarnos con lo que ya tenemos, sino de abrir un poco nuestros horizontes. Y lo estamos consiguiendo. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo arduo, muchas veces cansado, pero lo estamos consiguiendo. Hubo esas bases que en el anterior periodo estuvieron con el PSC, hoy en día están con el alcalde Aquiles Álvarez. Hay que recuperar a esa gente. Okay. La gente que se fue, no creo que deba volver, honestamente, porque eso significa que sus ideales y sus creencias nunca estuvieron atados a lo que predicábamos como partido, sino a la oportunidad que tuvieron o no de ser parte de la administración. Muy bien, gracias Estefanía Concha Crespo, analista política y vocera de Juventudes de Social Cristiana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Le deseamos éxito. Estefanía Concha Crespo tiene 24 años y bueno, es parte justamente de esta Juventud Social Cristiana. Aquí llegamos a la parte final del diálogo nocturno. Tenemos una cita mañana justamente a la misma hora. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.